Hoy vamos a tratar un tema que me parece importante: acceso a la información pública y la transparencia en el Estado peruano, una herramienta para el ciudadano. Y hoy nos acompaña el ingeniero Gerardo Cortijo Ramírez, especialista en tecnologías de la información y comunicaciones. Con él, en el ánimo de que nos alcance el tiempo, vamos a abordar varios temas. Por ejemplo, qué significa tener acceso a la información pública, existen o no, Hernán, responsabilidades para las partes, cómo puede una persona solicitar información por este medio, por qué razón el Perú adopta estos conceptos de desarrollar el acceso a la información pública y la transparencia del Estado, cuál ha sido el avance en la transparencia del Estado a nivel de los gobiernos locales, porque que no se diga, Hernán, que solamente la corrupción es de los gobiernos centrales, también es de los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales, llámense municipalidades, y las alcaldías distritales. Hemos visto incluso caminar o correr hacia las carceletas del Palacio de Justicia a varios de estos sinvergüenzas. Y lo último, ¿cuáles son las limitaciones en el desarrollo de estas políticas de Estado? ¿Por qué convocamos al ingeniero Gerardo Cortijo Ramírez? Como ya dije, es un especialista en tecnologías de la información y comunicaciones, tiene 20 años de labor en la gestión pública en gobiernos locales, ha trabajado en varios municipios, Ate, San Juan del Lurigancho, San Luis, también ha hecho asesorías en otros distritos de Lima Metropolitana y del interior. Es expositor nacional e internacional en temas de transparencia y acceso a la información pública y tecnologías de la información y comunicaciones para gobiernos locales, implementador en ISO 27001, Sistema de Seguridad de Información, desarrollo de planes estratégicos, directivas y políticas en tecnologías de la información, implementados de proyectos de aplicación de las TICs para empresas públicas y privadas, implementador de sistemas de información administrativos y de producción para gobiernos locales. Ingeniero Cortijo, ¿cómo está? Tenga usted muy buenas tardes. Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí en tu programa para tratar temas coyunturales del día. Bueno, en principio, como un ciudadano de a pie, una impresión general respecto de lo que pasa en nuestro país. Bueno, Rodolfo, te tengo que comentar que el ápice de todo este tema es el tema de la información, propiamente. Actualmente, en los tiempos actuales, la información da poder, definitivamente. Así es. En el caso del Estado, la información que se crea a diario en una municipalidad, en gobierno local, como tú decías, en gobierno regional y nacional, es al final del ciudadano, no es de otra persona. Años anteriores, llamemos esto unos 15 años atrás, 20 años atrás, recordarás básicamente la polémica que había de que el ciudadano no conocía lo que se hacía dentro de un gobierno. No teníamos acceso a la información. No teníamos acceso, justamente a la palabra clave. Sí. A través de lineamientos básicamente que comienzan con el doctor Paniagua, más o menos en el año 2000, se comienzan a dar lineamientos fuertes del tema de gobierno electrónico y acceso a la información. Entonces, a partir de ahí se considera muy básico de que el ciudadano, va a ser una ayuda fuerte de que el ciudadano tenga la información a la mano. Claro. Entonces, hacia esto, y más aún con la tecnología, ¿no? Por supuesto. La computadora, el internet. Por y todo. supuesto. Y lo que hace el Estado es dictar normatividades sobre el tema de que las municipalidades deben brindar esta información al ciudadano. Están obligados. Ahí viene un tema muy importante. Yo diría que hay una especie de 3 frentes. Un frente es del propio servidor público, que lo conocemos ahora de esta manera, servidor público, en el cual está interesado en generar información, información buena, que al final va a ser visto por todos los ciudadanos. Siguiente punto de acción, siguiente vértice sería el ciudadano propiamente dicho, que al final tiene herramientas fuertes, ya en papel, ya en norma, que le permiten acceder a esta información. Y hay ciudadanos que no lo saben, eso es lo lamentable de este tema. Y el tercer punto es el gobierno. Propiamente dicho, el gobierno, porque el gobierno al final con esta herramienta permite dar más claridad a lo que está haciendo adentro. No sé, hay un tema de una triangulación bastante fuerte en este tema. La normatividad está. El ciudadano tiene que conocer esta normatividad, que al finalmente es una herramienta fuerte para que él tenga acceso a esta información.
¿Y esta normatividad qué puntos claves tiene en este asunto? Mira, en el tema de acceso a la información pública propiamente dicho, el ciudadano tiene acceso a solicitar cualquier tipo de información que haya sido generada ¿Cómo dentro lo del solicita? gobierno. ¿Por teléfono, por el internet? Mira, ¿Tiene que ir al local mismo? ¿Cómo lo solicita? Mira, este tema está súper sofisticado. Tiene dos tipos de acceso. Uno de ellos es acercarse, está en la entidad pública, va donde el funcionario, típica acción de no me quiere dar la información, claro, sales amargo. No, ahora solicitas un formato, llenas el formato con tus datos personales, correo, teléfono, celular, nombres completos y pides la información que quieres. Eso es una forma. Otra forma también es por la página web. Te puedes ir a la página web de cualquier entidad, estamos hablando de más de 2.000 entidades de gobierno que tienen este acceso, y puedes digitar tus referencias sobre esta página web. Esas solicitudes, tanto en un caso como en otro, no duermen el sueño de los justos. ¿Están obligados las entidades a responder a esas inquietudes? Buena pregunta. Antiguamente dormía el sueño de los justos. Actualmente no. Definitivamente hay normas muy paralelas, como el tema del silencio administrativo de 30 días, que es un tema vigente. Pero para este caso en especial, tenemos un plazo inicial de 7 días hábiles para que el funcionario responda. Imagínate. Al 6º día, si el funcionario se da cuenta que esta información es un poco engorrosa generarla, tiene 5 días para pedirle al ciudadano una prórroga. Mira cómo es la figura. No. Cambia totalmente el esquema. Tomado esos 5 días, hablamos de 12 días. En 12 días, el ciudadano debe tener esta información. Una observación. El ciudadano tampoco puede generar o puede solicitar información que la entidad tiene que crear. Supuestamente tiene que pedir información que ya está generada y que podamos darle a su vez este pedido, ¿no? Muy bien. Vamos un ratito a la pausa, ¿le parece? Y luego seguimos, amables oyentes, con este tema y conversando con el ingeniero Gerardo Cortijo. Atentos a la hora, son las 4 de la tarde con 18 minutos. Estamos, como ya ustedes saben, con el ingeniero Gerardo Cortijo Ramírez, especialista en tecnologías de la información y comunicaciones. Muy bien, él nos ha contado de cuál es el camino del ciudadano de a pie para obtener alguna información de alguna entidad del Estado. Y ha sido bastante pedagógico en ese sentido. Pero la pregunta es, esto que usted nos cuenta, estas alternativas para solicitar información, que 7 días de plazo, y si necesita más tiempo le dice al ciudadano dame 5 días más, etcétera, está en el papel, pero también en la práctica. O sea, ¿hay evidencias de que esto funciona, ingeniero? Exactamente. Inclusive las experiencias, actualmente trabajo en la Municipalidad de Ate, la experiencia da de que la Oficina de Control Interno inclusive nos manda revisiones sobre este tema, sobre el cumplimiento de esta normatividad. El tema es sancionador, hay destitución también de por medio. O sea, digamos que años atrás todavía el funcionario veía este tema lejano de la sanción. En estos puntos ya el tema es bastante sancionador. Entonces los plazos se cumplen y se cumplen, ¿no? Hacia este pedido de acceso a la información pública. Ahora, el ciudadano, porque estamos hablando del ciudadano y su acceso a la información, maneja todas estas informaciones que le permiten lograr lo que requiere de la entidad del Estado. ¿Ya lo sabe? Digamos que se ha afinado en el pedido de la información, así como también los funcionarios también se han afinado en el análisis de la información. También es otro contexto. El ciudadano, digamos, llevado hacia el tema político. Tengo que hacer esa precisión. Hay un porcentaje bastante mínimo que lo hacemos por el tema literal o de estudio, que también lo hay, ¿no? El tema de estadística, sobre el tema de los gobiernos. Pero hay un gran porcentaje, yo diría que un 70% que consume esta información para un tema de rango político o de supervisión de las acciones del Estado, propiamente dicho, ¿no? En ese estamento estamos. ¿Existen responsabilidades para las partes? Definitivamente sí. Para el funcionario sí, tiene responsabilidades básicamente de institución en el cargo, algunas amonestaciones propiamente de la norma. Yo diría que para el ciudadano, bueno, no existen responsabilidades propiamente dichas en un tema de sanción, pero yo diría que existe una responsabilidad social del buen trato de la información. Existe eso. En mi caminar en estos 20 años en la gestión pública he notado que muchas veces es la interpretación de la información. Entonces, lo que recomendamos cuando hablamos de estos temas es que el ciudadano sea capaz, o al menos tenga un grupo de trabajo capaz de poder desarrollar y poder analizar esta información en su contexto, que es muy propio del tema. Ahora,
Nos hemos embarcado en este tema y es fundamental y es importante de cara a la transparencia que se requiere y frente a la corrupción que nos corroe. ¿Cuándo es que al Perú se le ocurre aplicar todas estas normas? Usted ya nos dijo que a partir del gobierno de Paniagua, pero quisiera que lo desarrolle un poco más. ¿Y cómo se maneja esto en países de nuestra región, de esta región? Mire usted, el caminar ha sido, yo digo, bastante largo. En otros gobiernos, digamos, más consolidados ha sido más o menos al ritmo de unos 6-7 años. En el caminar del Perú estamos más o menos 17 años de normatividades. Yo diría que es una de las pocas experiencias que se han mantenido en el tiempo. Básicamente ha sufrido el cambio de varios periodos de gobierno, sí, y se ha seguido manteniendo el tema del cambio generacional. ¿Dice usted que en otros países ha fracasado el tema o se ha estancado? Digamos que se ha estancado. ¿Sí? Se ha estancado. En algunas reuniones, conferencias que me ha tocado participar, en el caso de Iguazú o de Córdoba hace 2 años, el Perú casi es líder en el tema de desarrollo de estas aplicaciones. Y básicamente bajo un componente de la PCM, digamos que intermediario de la Oficina Nacional del Gobierno Electrónico, que ahora inclusive que en el presente gobierno ha cambiado por secretarías de gobierno digital. O sea, fíjate cómo es el cambio cultural inclusive dentro del gobierno, que se sigue adaptando a este cambio, ¿no? Entonces, la trascendencia es de que el gobierno quiere la transparencia, básicamente en ese sentido, y las normatividades se van dando. Este año, inclusive en el mes de febrero, ha salido una nueva normatividad de cambio. Tú me decías, Rodolfo, y bueno, ¿y esto qué en letra muerta? ¿Cómo es? En los portales que tenemos del Estado peruano, que manejamos a nivel de las oficinas de tecnología de información en las municipalidades, gobiernos regionales y nacionales, existen diferentes tipos de sistemas. Hay un sistema que ya lanzó el gobierno, que es el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública. Ajá. Casi nadie lo conoce, Te contaré. En estos momentos lo que vemos en los portales es un link que dice transparencia. Ese es el principal, que te lleva a un portal fuerte, que es un tema que de repente tomamos para conversar hoy día, que es un portal en especial. Uno de los iconos fuertes de este portal es justamente el icono de acceso a la información pública. En este momento está a punto de ser lanzado por medio de la oficina de la Secretaría de Gestión Digital. Pero ya estamos en la creación de accesos de usuarios, en el tema de preparación, de capacitación, por medio del Estado hacia los gobiernos. Ahora, esto hace de que, y eso de repente te apuesto de que muchos gobiernos, entidades del Estado no lo conocen, todas las entidades del Estado tienen que digitar todos los pedidos de acceso a la información pública en ese sistema. Es como un sistema de trámite documentario, pero de solicitudes de acceso a la información pública. Claro, claro. Ahora, ¿son dos cosas muy distintas o están integradas fundamentalmente? El acceso a la información y la transparencia. Digamos que son afines. El acceso a información básicamente es el poder del ciudadano de solicitar la información y que el Estado se la dé. Básicamente ese es el principio. El principio de la transparencia y propiamente la faceta virtual o efectiva de la transparencia, que es el portal de transparencia estándar, que así se llama en la institución, básicamente es decirle al Estado: mira Estado, mira gobierno, mira municipalidad, mira ministerio, yo quiero que me muestres esta información básica para todos los ciudadanos. Lo que estás haciendo. Lo que estamos haciendo. Pero básicamente en frentes específicos, como por ejemplo, los documentos de gestión, el reglamento de organización y funciones, el organigrama, los planes operativos informáticos, los planes operativos institucionales, el plan estratégico institucional, que eran documentos guardados bajo la manga. 7 llaves. Así es. Con 7 llaves. Claro, y lo otro, los contratos y los sueldos. También lo existe. Hay un rubro especial, un grupo especial, que es la planilla general de cada entidad pública. Y ahí la tienes presente. ¿Eso es una obligación o está, digamos, en el libre albedrío de cada representante de entidad? Es una obligación. La ley lo dice muy claramente, que existe un responsable para acceso a la información pública y un responsable para la publicación de información en el portal de transparencia estándar. Es un funcionario designado por el alcalde y él tiene la obligación de hacer la publicación. Entonces, ahora, no solamente estamos hablando de alcaldía, estamos hablando de gobiernos regionales y del mismo gobierno central. Estamos hablando de las más de 2.000 entidades de gobierno. Perfecto. Incluyendo las locales, las regionales y los ministerios y todas las demás. En todo se cumplen estas normas que estamos hablando. La misma norma para todos. Y hay un responsable siempre que asume, digamos, todo lo que significa el tema de transparencia y acceso a la información. Exactamente, uno para cada rubro. El tema, Rodolfo, va
en que digamos que no estamos muy acostumbrados a dar información. O sea, todavía consideramos que la información que generamos dentro de la entidad pública es mía y no debe salir afuera de la puerta de la municipalidad. Entonces, ese cliché lo estamos rompiendo, ese paradigma lo estamos rompiendo yo diría, en la mayor cantidad de municipalidades que ya van entendiendo este concepto. Entonces, en ese sentido, básicamente el trabajo diario y mensual, porque esto hay términos quincenales, mensuales, trimestrales en los periodos de ingreso de esta información, tenemos que solicitar mediante reiterativo, por favor, mándeme, bajo sanción, ¿no? Y un poco el apoyo, si quiere decirse, o no lo queramos así, es la Oficina de Control Interno, que también va haciendo evaluaciones periódicas sobre el cumplimiento de la norma. Esa Oficina de Control Interno existe en todas las entidades. Y no es parte de las entidades, es parte de la Contraloría General de la República. Claro, pero le paga a la entidad. Digamos que le paga a la entidad. Ese es un problema, sí, ¿no? Ese es porque se presta a conjeturas. Pero te digo, las personas, los jefes de las oficinas son de la Contraloría, no son de la municipalidad, o en todo caso de los gobiernos. Ya. O sea, sí hay un tema de sesgo diferenciado en lo que hace la municipalidad y lo que hace la oficina. A propósito del caso de Edgar Alarcón, que ya usted sabe cómo se fue y también lo sabe la opinión pública, se habló en algún momento de que eso tenía que cambiar, que no era posible que la propia entidad le esté pagando al órgano de control interno, que eso más bien debiera cambiarse. Mira, yo opino que hay varias cosas que hay que cambiar todavía en el gobierno, pero básicamente son temas que tienen que ver con los controles. El otro día un amigo también periodista me comentaba el tema. Porque suena bonito, ¿no? Cuando uno visita a un alcalde o a un alto funcionario, dice: tengo a la Contraloría casi a mi lado, me está respirando en la oreja. Pero después uno va descubriendo que su amigo, la misma entidad le paga, etcétera, y eso no se presta, digamos, a una transparencia o a una confiabilidad que la ciudadanía necesita. Exactamente. Yo te diría, Rodolfo, hay casos y casos, o sea, definitivamente. En los casos que me ha tocado... Pero yo le digo, disculpe que insista, no solamente hay que ser la mujer del César, sino que hay que parecerlo. Exactamente, ¿no? Exactamente. Hay temas y temas, o sea, no podemos poner las manos al fuego por todos, eso definitivamente. Se tejen muchos temas complicados a la interna de los gobiernos locales. Eso también es algo que en la práctica, funcionalmente, a veces se tornan cosas imposibles. Mucho hablamos de la ética. Y ahorita todo funcionario debe tener un curso de ética bajo la manga. Eso es obligatorio. Existen inclusive estamentos del Estado como la Servir, con la Escuela Nacional de Administración Pública, que da cursos gratuitos. Yo te preguntaría, ¿cuántos funcionarios del Estado de estas 2.000 y tantas entidades han ido a un curso de esto? Claro. Y te diré, son virtuales, o sea, no hay que ir ni presencialmente. Entonces, yo creo que el gobierno sí está haciendo esfuerzo. Cabe el tema de los controles, que no entiendo, y a veces ya como ciudadano hablo, de que por qué estos controles todavía no se dan. Por ejemplo, el caso del CIAF. Una economía desordenada, cada quien giraba sus cheques como quería. Ahora el CIAF es un cernidor, digamos. Es un cernidor. Que existen formas de hacerle la trampa, podríamos decir que también podría existir. Pero el tema es que hay un mayor control. Claro. En esos sentidos, diríamos, ¿por qué, por ejemplo, no existe un sistema de planillas universal a todo el gobierno, cada uno en su sector? Entonces, ¿por qué no hacer cosas más masificadas que al final liberen el tema y que mejoren los controles, ¿no? En cada uno de esos estamentos, ¿no? Entonces, en el tema de acceso a información pública, en el tema de transparencia, se ha trabajado bastante y se está por un camino bastante bueno y certero. O sea, usted diría que en el tema de la transparencia, por ejemplo, para hablar de las municipalidades a nivel nacional, sí se ha avanzado. Sí se ha avanzado. Lo que falta también es infraestructura. Se habla mucho, habrás escuchado, de la brecha digital. Hemos escuchado mucho de la fibra óptica. Sí. Entonces hay temas coyunturales que le faltan velocidad. Han entrado empresas de tema de telecomunicaciones al Perú, tú debes haber escuchado alguna de ellas, no decir por nombre para no hacer el cherry, pero que han puesto un punto de fibra óptica en cada colegio. Entonces, ¿por qué también no lo pone en cada entidad del Estado a nivel? Y que lo está haciendo, pero no es visible todavía, no es palpable. Hablamos el otro día de que hay una propuesta bastante buena de la digitalización de las historias clínicas, lo cual en otros países ya es efectivo. Y no hay que, me saco un examen acá en esta institución, me voy a la privada y me saco otro y me voy al otro y nunca tengo todo armado. ¿En el tema de la seguridad? En tema de seguridad social. Pero yo he ido a mi hospital, que me corresponde invitarte, tengo que decirlo, y mi médico sigue con sus papeles
que por atrás están utilizados haciendo recetas en ese lugar. Necesita integrar. Necesita integrar y necesita tecnología. Así es. Entonces hay todavía por hacer un esfuerzo bastante fuerte. Hay convenios internacionales que creo que se podrían dar a fin de dotar de mayor tecnología. Y definitivamente esto amarrado con un tema coyuntural de desarrollo, definitivamente en el tema de electrificación, porque hay comunidades y hay municipalidades que realmente no tienen nada. Así es. ¿No? Y definitivamente el rol de la especialización a este nivel también tiene sus ápices. Un funcionario que podría estar en Lima, tecnificado, o sea, de un nivel tecnológico más o menos apreciable, podría estar alrededor de unos 6, 8 mil más o menos. En provincia no le van a pagar más de 1.000 o 1.500. Entonces, ¿en qué nivel? Básicamente vamos también al tema de repente el que podría situarse en el tema de los maestros, ¿no? Pero no, en este campo también existe un tema de problemática de ese tipo. Entonces, los funcionarios, muchos de Lima, hacemos nuestra catarsis un poco en provincia a tratar de difundir estas tecnologías, muchas veces en modo gratuito, ¿no? A final de hacer estas alianzas. Muy bien, entonces estamos marchando. Estamos caminando en el tema del acceso a la información y de la transparencia, pero tenemos un poquito más que pisar el acelerador. Exactamente. Un aliado muy fuerte. Y cuidado con aquello de echa la ley, echa la trampa. Cuidado con eso. Creo que ya va cambiando un poco la mentalidad a nivel de gobierno. Última pregunta, porque ya tenemos que terminar y la gente me va a agarrar del cuello, van a empezar a llamarlo, a fastidiarlo a Hernán. ¿Cómo, si esto funciona, o sea, el acceso a la información y la transparencia, tenemos un Estado que se corroe por la corrupción? ¿Cómo se explica eso? Justamente como conversamos hace un momento. Básicamente los temas propios de corrupción, si podríamos decirlo, están en un sector derivado al tema del manejo del dinero, definitivamente. De repente en el tema de documentario, ¿no? En las autorizaciones, podríamos decir. Entonces hay campos específicos donde la corrupción se da, digamos, en su mayor nivel. En esos niveles, yo creo, y la experiencia lo dice, es el mejoramiento de las herramientas de control. Básicamente esa es, digamos, creo la solución para comenzar a poner paños fríos sobre estos temas y que el funcionario, si es que podríamos decirlo así, encuentre una salida un poco para salirse de la regla, ¿no? Entonces los controles, los sistemas, la sistematización de los procesos es básicamente la herramienta fundamental para salir de este problema. Perfecto. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Y queda comprometido porque el tema es amplísimo, hay mucho que analizar, mucho que desarrollar. Ha sido muy gentil. Muchas gracias, Rodolfo. Ha sido el ingeniero Gerardo Cortijo Ramírez, especialista en tecnologías de la información y comunicaciones.